Hola mis hermanos, hola mis amigos. El día de hoy estamos por comenzar el estudio del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, como lo encontramos en nuestras Biblias. Y esto es el nombre de la parashá que da inicio a este libro. ¿De qué trata? Bueno, hay algo que debemos de reflexionar. En esta ocasión, uno de los más grandes profetas de Israel, Moshe, nos va a recordar las instrucciones. Cuando a veces uno no está familiarizado con el lenguaje técnico de una instrucción, de una materia, de una ingeniería, de una disciplina, es bueno buscar quién nos puede enseñar o traducir o explicarnos de qué es lo que trata. Cuando uno va con el médico a veces utiliza el lenguaje que no entendemos y es bueno preguntar o ir con las personas que pueden hablarnos en un lenguaje que nosotros podamos entender. De esto va a comenzar hablando esta parashá. Vamos a empezar a ver cómo es que Moisés va a explicarnos y enseñarnos lo que el Eterno nos ha hablado en los libros anteriores a Deuteronomio, en los primeros 4 libros. Mi hermano, yo te dejo con el estudio de esta parashá. Vamos a comenzar. Comencemos nuestro estudio. Parashá 44, Devarim. Lectura de la Torá, Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 22. La Haftará, que es la armonía, se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 1, verso 1 al verso 27. Devarim quiere decir palabras o cosas. Veamos este comentario introductorio. Ese es el quinto libro que escribió Moshe, como está escrito en Deuteronomio capítulo 31, verso 24. Y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá en un rollo, hasta su conclusión, esto lo podemos observar en esta cita. Devarim es una reafirmación de aquella Torá que ya fue dada desde el monte Sinaí y en las llanuras del Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá de manera que no recopila las palabras dictadas por el Eterno directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas en su clase, Moshe Rabenu. Por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torá que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el cielo. Por eso, el libro empieza: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Son palabras del Eterno por medio de Moshe, como está escrito en el 1.3. Moshe habla a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová les había ordenado. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Jehová, la base para las palabras del quinto libro de Moshe ya están establecidas en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escritos con exactitud para así ser es el fundamento para el quinto libro de Moshe. Estos 5 libros, llamados la Torá de Moshe, son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras. Los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua, no cambian nada del fundamento, ni añaden al fundamento como está escrito en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os mando. El libro de Devarim se divide en 3 partes, que corresponden a los 3 libros Éxodo, Levítico y Números. Y es por eso que también es llamado Mishneh Torah, repetición de la Torah, sacado de Deuteronomio capítulo 17, verso 18. El nombre Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de
Deuteronomio, que aparece en la Septuaginta y significa la segunda ley. Recordemos que la Septuaginta es un escrito, de hecho es el primer escrito griego, la traducción de la Torá, de los escritos hebreos, al idioma griego. Las tres partes son las siguientes. Del 1.1 al 5.5 habla de la moral y es amonestación. Del 5.6 al 27.8, leyes diversas. Del 27.9 al 34.12, bendición y maldición. Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos del pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los eteos y otros pueblos orientales del periodo de 1500 al 1300 antes de la era común, que entre otras cosas regulaban la relación entre los reyes y sus súbditos, se ve una estructura muy similar, con introducción, recuento histórico, condiciones del pacto, el propio documento del pacto, bendiciones, maldiciones, conclusión y duración del documento. Esa es la introducción al libro de Devarim, de Deuteronomio. Como bien podemos estar observando, en este libro vamos a estar viendo una narrativa muy distinta, dado que no es menos importante que cualquier otro de los 4 libros que le preceden. Sí constituye un detalle interesante. ¿Por qué? Porque ahora va a ser el profeta Moshe Rabenu quien nos va a empezar a hablar estas palabras. Nos va a hacer un recuento de sucesos, de situaciones, y vamos a ir empezando a ver cómo todo va embonando y nos va haciendo sentido. No lo va a explicar. Es como cuando un maestro en una escuela pues nos está dando la clase y lo estamos viendo todo el libro de texto y empieza a hacer comentarios dentro de este mismo libro con el propósito de que podamos ir entendiendo de qué está hablando, a qué se está refiriendo. Eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Cómo es de que en las leyes diversas, en todos los periodos, en todos los momentos, nos va a empezar a marcar cosas un poquito más sencillas que quizás en los libros que han precedido a este. ¿Qué quiere decir esto? Que este no nos va a dar más detalles, pero sí nos va a dar más explicación. Este quizás nos va a dar más sentido y en muchas ocasiones va a hablar términos más generales. Ok, entonces vamos a ir estudiando este libro poquito a poquito, para allá, conforme lo vamos haciendo, conforme se ha manejado desde hace muchos años, muchas generaciones, el estudio por porciones, y vamos a ir conociendo lo que este libro de Devarim tiene para nosotros. Primer punto. ¿Cómo debe ser explicado? Vamos a analizar esto. Capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente al Suf, entre Param, Tofel, Labán, Hatzerot y Din Sahab. Según Rashi, al ser la palabra de Devarim, se trata de amonestaciones porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrito el resto de la Torá. En los libros de Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra en la introducción, Divrei, palabras de. Los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Eterno durante su viaje. Rashi dice, puesto que se trata de palabras de amonestación y que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira del Omnipotente, se han disimulado los hechos recordándolos en términos generales por consideración a Israel. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es como cuando alguien con su pareja le dice, oye, ¿te acuerdas de lo que pasó en tal café? Ahí ya quizás ya mencionó una situación muy difícil, una situación muy embarazosa, quizás un pleito, una discusión, algo muy feo o algo muy bonito. Solo conoce la referencia, una referencia que ellos pueden entender, ¿no? Nada más con decir, el café, ¿no?
Ya con eso. Puede haber diferentes formas en que uno hace ese tipo de referencias, pero no necesariamente se está dando detalles de los acontecimientos, sino con una referencia muy general. Ya con eso uno puede entender de qué va a tratar o de a qué se está refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito, bueno, no hace poquito, pero sí cuando nuestro presidente tomó protesta, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él dijo me canso ganso. Ya con ese, que es un modismo mexicano adoptado de una película del reconocidísimo actor Tintán, ya sabemos a qué se refiere. No tenemos que meternos en tanta situación histórica, ni de cinematografía, ni nada, para tratar de entender a qué se refiere. Con ese me canso ganso, ya sabemos nosotros qué quiere decir. Y eso es lo mismo que está pasando, lo que tratamos de expresar. Que lo que ahorita va a empezar a mencionar, que son lugares y acontecimientos, no van a ser situaciones muy detalladas porque ya se detallaron anteriormente. Pero estas palabras nos van a dar luz de ciertas situaciones que ya habían vivido y las tenemos que recordar. No nos vamos a meter en detalles porque los detalles ya se conocen. Solo se van a hacer menciones, ¿ok? Seguimos. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto, según Éxodo capítulo 16:6. En el Arabá, según Números capítulo 25, 1 al 3, frente al Suf, según Éxodo 14:11 y Salmo 106, verso 7. En Parán, según Números 12:6 y capítulo 13. Denigraron lo blanco, denigraron lo blanco en Éxodo 31:16, se rebelaron en Hatzerot, según Números 11:35, y levantaron el becerro de oro, según Éxodo 32 y conforme Oseas 2:8. La palabra di Sahab se entiende como bastante oro, ¿ok? Y entonces, ya viendo esto, vamos a poder entender lo que está diciendo el capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras que Moshe habló a todos los israelitas al otro lado del Jardín, en el desierto de Arabá, frente al Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Di Sahab. Está haciendo referencia a esos lugares donde las cosas se pusieron muy feas, donde el pueblo pecó. Entonces no tuvo que entrar en detalles, sino simplemente con mencionar los lugares ya sabían a lo que se refería esto, ¿ok? Capítulo 1, verso 3 dice: y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová les había ordenado. Moshe habló sus 3 discursos que constituyen todo este libro, durante 36 días para luego morir y ser sepultado el día 7 del 12º mes, llamado Adar. Ese texto nos enseña que Moshe no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dicho a los hijos de Israel. O sea, Moshe no se está sacando nada de la manga. Lo que él está haciendo es hablando lo que ya ha sido fundamentado en los libros anteriores y por palabras del Eterno hacia los hijos de Israel. Moshe es un buen ejemplo a seguir para todos los que exponen las enseñanzas de la Torá, como está escrito en 1 de Pedro capítulo 4 verso 11 en la sección A. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Eso es muy interesante, mis hermanos, mis amigos. ¿Por qué? Porque justamente es Moshe el que nos brinda este ejemplo. Él podía haber hablado muchísimas cosas, su propio testimonio, sus ideas, sus experiencias, y no lo hizo. Él en este texto va a empezar a referir lo que ya está escrito en textos anteriores. Y esto es algo para nosotros dejarlo muy claro, y es algo en lo que nosotros debemos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque somos muy buenos en hablar lo que a veces mejor nos parece, en lo que a nosotros podría ayudar a nuestra imagen. Nos gusta mucho autoexaltarnos. Sin embargo, podemos ver en el ejemplo de Moshe que no va a utilizar nada para autoexaltarse, sino va a empezar a hablar cosas que son de la escritura, cosas que son de la Torá, pues algo que ya había dictado el Eterno. No va a inventar nada. No va a contar historias, fábulas, no. Él va a hablar de acontecimientos que se suscitaron y que fueron registrados por orden y mandato del Eterno. Como ya en otras ocasiones anteriores lo hemos comentado, inclusive hay situaciones donde Moshe
y ninguno de Israel está literalmente presente, pero es a través del Eterno que eso se va a dar por revelación del Eterno. Ok, vamos a continuar. Capítulo 1, verso 4. Después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Bashan, que habitaba en Ashtarot y en Edrei. Según Rashi, Ashtarot era la ciudad y Edrei el reino. 1.5. Dice, al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta ley diciendo, y aquí está todo lo que tratamos o hemos venido comentando. Es Moshe explicando, es Moshe hablándonos lo que quizás se nos ha patinado, quizás no hemos entendido, que quizás no hemos comprendido porque no es nuestro lenguaje. Ahora Moshe lo va a explicar, ¿ok? La palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, según la Reina Valera 1960, proclamar la versión 95, explicar la que estamos usando, que es la Biblia del lenguaje actual, es bar, que significa explicar, aclarar, esclarecer, comentar, exponer, inculcar, inscribir, grabar. Eso nos enseña que la Torá ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación de ella. Por lo tanto, de manera estricta podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moshe y lo que viene después son explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado del cielo. Otra vez son explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado en el cielo. Estas 3 palabras, hermano, es casi lo que debemos de considerar del Nuevo Testamento del Brit Hadashah. Son explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado del cielo. Eso es para los que todavía creen que lo que está antes en el Antiguo Testamento fue antiguo y que ahora lo que rige y funciona es lo que está en el Nuevo. Entonces, por eso aclaro estas 3 palabras: explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado del cielo. Como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros de Moshe, que son el fundamento junto con el toque final del fundamento, que es el libro de Devarim, que contiene 200 de los 613 mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir Yehoshua cuando habla de un mandamiento nuevo? En Juan capítulo 13:34, donde está escrito: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. A ver, eso sí parece muy interesante, ¿verdad? Porque pareciera que este es un nuevo mandamiento. Bueno, así lo traducen. Sin embargo, no es así. Él no añade un nuevo mandamiento para que sean 614, porque ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo vemos en Levítico 19. Sino habla de un mandamiento renovado. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Lo nuevo que es introducido por el Mesías es la aplicación del mandamiento. O sea, no es el mandamiento, sino cómo se aplica. Como yo os he amado. Eso es lo que está siendo ahora sí nuevo, ¿no? El mandamiento no es nuevo, pero la aplicación sí. Él está dando nueva vida a un mandamiento antiguo y está dando la aplicación perfecta a ese mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en 1 de Juan capítulo 2 versos 7 al 8, donde está escrito: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra Torá, que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. No se trata de una nueva Torá o un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel han tenido desde Sinaí y que han oído desde el principio, desde Bereshit, Génesis. Cuando el Sheliach Shaul habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se pueda encontrar en la Torá, sino que otros no lo habían visto con claridad. Esta verdad eterna se encuentra en la Torá de Moshe, pero no había sido revelada antes de los profetas con la misma claridad como ahora, como está escrito en Efesios capítulo 3, versos 4 al 6. Dice:
En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del proyecto secreto del Mesías, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en la misma medida que ahora se ha revelado a sus santos emisarios y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles, convertidos por medio del Mesías, son coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo del Israel celestial, participando igualmente de las promesas, porque ahora se encuentran en el Mesías Yeshua mediante la recepción de las buenas noticias. Colosenses capítulo 1, verso 26 al 27 dice: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, convertidos por medio del Mesías, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Qué es lo que estamos observando? Que no está diciendo que hay algo nuevo, sino nos está aclarando que ya existía, pero nadie lo había podido observar. Es así como pasa, conforme vamos avanzando en el tiempo, en los días, ¿no? Y nos vamos acercando a los cumplimientos de cada profecía, va nuestro entendimiento abriéndose. Eso mismo le pasó al profeta Daniel. Llegó un momento donde fue tanta la revelación que se quedó así como que, ay, ¿qué me está pasando? No lo entiendo. Y el ángel viene y le dice: mira, Daniel, no te preocupes, porque esto no lo vas a entender, esto no es para tu generación. Tú sella esta profecía, tú vas a dormir allí y cuando sea el último tiempo tú vas a despertar. Esto no es para que tú lo entiendas en este momento, es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros, que ya hemos avanzado un poco más en el tiempo, que ya se han dado cumplimientos de ciertas profecías, ahora podemos ver, contemplar, analizar y disfrutar este entendimiento, porque al irlas viendo cumpliendo, se va abriendo en nosotros ese sentir, esa comprensión, dirían por ahí, se nos caen las escamas de los ojos y ahora podemos disfrutar de las cosas que vienen. Ya podemos estar preparados. Hay muchas cosas que van a venir que todavía no entendemos, no comprendemos, no las imaginamos. En parte, dice Pablo, el Rav Shaul, dice, en parte profetizamos y pues en parte pues, le intentamos atinar. O sea, va a haber hay cosas que ya se van a cumplir, que ya vienen los tiempos y cuando estemos allí vamos a decir, con que a esto se refería. Así vamos a estar diciendo. Vamos a seguir porque ya se nos está volando, ya se nos está yendo el tiempo, está volando. Vamos al siguiente punto: características de los líderes. Y esto me gustaría que observáramos unos detalles porque he hecho comentarios anteriores en otras parashá que me refiero a líderes y dicen, bueno, es que como que entra en controversia el hermano porque parece que está o no está de acuerdo con el liderazgo de las iglesias. Sí estoy de acuerdo con el liderazgo de las iglesias, sí creo en el liderazgo de las congregaciones, sí creo que hay un orden en las congregaciones. Sin embargo, no vengo con el pensamiento, ni tengo el pensamiento, ni acepto el pensamiento de lo que vienen siendo los nicolaitas, lo que vienen siendo los sistemas tradicionales de organización de las iglesias. No me interesa eso, me interesa lo que sí dice la Escritura y me interesa reconocer a los líderes que el Eterno ha levantado de en medio de las congregaciones con las características que él mismo ha llamado. Yo no estoy de acuerdo en que venga alguien que me diga que yo soy super apóstol, soy un apóstol de Dios, yo soy un enviado del Señor, sí, y no come kosher, no guarda las fiestas, vive y hace como él quiere, según eso que porque el Espíritu de Dios le está hablando. Yo no estoy de acuerdo que él sea un super mega hiper apóstol, ¿no? Porque ya no les alcanzan más títulos, ya no se pone. Hay inclusive quienes creemos que uno de los requisitos para poder ser un apóstol, un enviado, un shaliach, es conforme dice el libro de Hechos, que tuvieron que haber sido testigos presenciales del bautismo de nuestro Mesías. Y pues hasta este momento yo no he conocido a un hombre que tenga alrededor de 2000 años para poder decir, ay, mira, él sí cumple con ese requisito. Y hay cosas que no me checan de muchas maneras en ese sistema cristiano tradicional. Yo por eso sí acepto el liderazgo y el orden de autoridades dentro de las congregaciones. Sin embargo, conforme la Torá, conforme la Escritura sí lo enseña, ¿ok? No conforme la tradición. Entonces ahorita vamos a ver unas características que tienen que ver con el liderazgo. Características de los líderes.
Capítulo 1, verso 13. Escoged entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y conocidos entre sus tribus, y yo los nombraré como vuestros jefes. Moshe exige 4 requisitos para poder ser juez. Los 4 son, vamos a observarlos. 1. Tienen que ser hombres, en hebreo ish. La halajá judía no permite que una mujer actúe como juez. Débora fue una excepción por no haber hombres. Jueces capítulo 5, verso 7. No es una regla, es una excepción. No es una constante, fue por una necesidad. O sea, hay quienes dicen, es que es la pastora, la apóstola. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Sí entiendo que en algunas congregaciones pues a la esposa del pastor le dicen pastora, de cariño, pero no porque sea la pastora de la congregación, que solo está el que está al frente de la congregación. Él es el que podría funcionar, o el que podría estar al frente como el que preside la congregación. Entonces no creo en la parte de las pastoras, las apóstolas, las juezas, no en esa parte dentro de del orden de la congregación, sino no lo veo. Número 2, tiene que ser sabio, en hebreo jajam. La sabiduría que, según el rabino Hirsch, está relacionada con la palabra agam, una acumulación de aguas. Es la capacidad intelectual para captar, entender y retener verdades y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa. En este caso se refiere a personas conocedoras de la Torá. Jochma, sabiduría, es conocimiento acumulado. No es aquel que tiene mucha experiencia, porque conozco personas que tienen mucha experiencia en la vida, pero no conocen Torá. ¿De qué sirve? Hermano, pero ¿qué hay con los que sí conocen Torá? Todos los que conocen Torá pueden servir en algún momento en ese aspecto dentro como jueces, ¿no? Quizás todavía no tienen toda una vida, como es por ejemplo en mi caso. Soy joven todavía, bueno, me considero joven, bastante joven. Quizás para algunos jóvenes digan, no, tú ya eres un chavo ruco, pero quizás me falte mucho por aprender, sí, pero el conocimiento de la Torá, el conocimiento de la Escritura, nos brinde algunas facultades para poder hablar delante de una congregación, poder presidir, inclusive juzgar ciertas situaciones, porque tiene que ver más con el conocimiento acumulado de la Torá, lo que nos brinda ese temor y la sabiduría que se requiere para poder, de algún modo, observar, discernir, que si es una verdad, que no, cuál es la naturaleza de cada cosa, su propósito, poder analizar eso antes de tomar o hacer un juicio, en una situación. Número 3, tiene que ser entendido. De la palabra hebrea bein, entre. El entendimiento es la capacidad de discernir y separar entre una idea y otra y sacar nuevas conclusiones. En este caso tiene que saber sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante de ellos. Biná, entendimiento, es conocimiento teórico. ¿Qué es lo que pasa? Es que se llega a dar algunas situaciones donde las personas que escuchan ya traen ciertas situaciones precargadas o predispuestas en su corazón, en su ser o por su personalidad, no lo sé. Y en cuanto uno empieza a hablar, no importa lo que uno diga, no importa cómo uno lo diga, simplemente salen ofendidos, se enojan y pues no funciona así. Entonces por eso tiene que ser una persona entendida, capaz de sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante, no de lo que se imagina, no de lo que porque quienes se llegan en su cabecita sacan sus propias novelas, tragicomedias, y es muy complicado porque así no pueden estar al frente o no pueden juzgar una situación de una manera correcta. Tienen que ser entendidos. 4. Tienen que ser conocido, en hebreo yadá, por su tribu. El concepto hebreo de conocer tiene más que ver con una relación y experiencia que con acumulación de pensamiento.
El conocimiento se obtiene por medio de un acto de preocupación, dedicación, simpatía o afecto por alguien. Da'at, conocimiento. Es conocimiento práctico. En eso quisiera hacer un comentario medio espinoso. ¿Qué es lo que pasa? Yo vengo de un lugar donde me ha tocado ver, escuchado, situaciones donde los líderes de las congregaciones son puestos porque alguien los puso. O sea, de repente llegan y te dicen, este va a ser tu pastor. Y ahí se queda y pues bueno, es el pastor y hay que obedecer, hay que sujetarse, y uno empieza ahí a escucharle y empieza a pedir consejo y a dejarse ahí guiar, ¿no? Sin embargo, después uno se va dando cuenta que lo pusieron en ese lugar porque en la congregación, en la iglesia, en la ciudad donde estaba, resulta ya salió alguien embarazada, porque no sé qué, y lo que hicieron fue, para evitar el problema, lo movieron de ese lugar a otro. Y ¡ay! ¿Dónde está la integridad? ¿Qué es lo que está pasando? Es que en este punto, con específicamente, es de lo que se trata. Tiene que ser alguien conocido. Y muchas ocasiones muchos pastores llegan y uno les empieza, ¿y usted de dónde es? Y esto, ¿y por qué? Y se ofenden, porque uno les quiere pedir información. Es que usted no tiene por qué saber nada de mí. ¿Cómo que no? Oiga, entonces, así no puede ser un líder. Si hay una persona que está al frente de una congregación, y disculpen, no quiero ofender a nadie, pero si hay una persona que está al frente de una congregación y no puede ser transparente, no puede la gente observar cómo vive, cómo es de que funcionan las cosas en su casa, entonces esa persona no es íntegra. Esa persona no puede estar al frente de una congregación conforme lo estábamos estudiando. Una persona que está al frente de una congregación debe de ser lo suficientemente abierta, debe de ser lo suficientemente íntegra para que si un hermano dice, a ver, ¿y cómo vive? Pues pásale a mi casa, conozca cómo vivimos, conozca cómo es la familia, conozca cómo son los hijos, conozca cómo somos todos. Y si estamos aquí, si estamos llevando esto, nadie es perfecto, pero estamos en un proceso, en un caminar, y ellos lo pueden observar, ellos lo pueden valorar. Son ellos los que tienen que decir, sí, mira, de esta persona me gustaría aprender. ¿Por qué? Porque he visto que tiene un testimonio, porque he visto que tiene una manera de vivir. No porque me lo impusieron, no porque así tiene, no es que así nos lo mandó el superapóstol, ahora nos tenemos que aguantar. No, mi hermano, no es en ese orden. Tiene que ser alguien conocido de entre nosotros. Tenemos que saber quién es, de dónde viene, cómo forma a sus hijos, porque puede venir y hablar aquí muy bonito, pero usted no sabe cuántos hogares ha destruido, cuántas familias, de cuántas muchachas ha abusado. No sabemos nada. No podemos dejar que nadie de ellos esté al frente de nosotros, porque no sabemos que cuando mandemos a nuestros hijos a que ellos sean enseñados, no sabemos qué va a pasar. Por eso, tiene que ser bien conocido de entre nosotros. ¿Quién es este? ¿Por qué habla así? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue su educación? ¿Qué ha hecho? Y si la persona no es capaz de ser transparente, es porque no está en integridad. Eso nos lo enseñó el Mesías. Dice, cuando vino la luz, los que aman las cosas feas, las cosas obscuras, las cosas de este mundo, se fueron y se escondieron en la oscuridad. Sin embargo, los que aman la luz vinieron y se mostraron para que sus obras fuesen vistas. Este es el detalle. Sí, quizás esta persona sea un farolito en la iglesia, pero obscuridad en su casa. Quizás sea un gran predicador lleno del Espíritu y en su casa un golpeador de mujeres. Por eso es bien importante que los conozcamos, hermano. No dejemos que nadie sobre nosotros sea puesto sin que nosotros primero sepamos de dónde viene, de qué se trata, de qué habla y por qué habla así, ¿ok? Ya se me pasó la mano con el comentario. Sigue. Aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados por el liderazgo. Ese es el proceso correcto a la hora de instalar un liderazgo. El pueblo ve y sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. El pueblo ve y el pueblo sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Los líderes principales dan luego su aprobación a la elección del pueblo, como también vemos en Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Veamos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de dinero.
Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir dinero en las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del espíritu de santidad, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los emisarios, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué extraordinario! En esta ocasión había una necesidad similar a la que hubo en el desierto. Los mismos requisitos son listados para los que iban a trabajar con la distribución económica entre los pobres de la comunidad. Hombres, ish, buena reputación, yadá, llenos del espíritu, lo que produce entendimiento y capacidad creativa. Ven, lleno de sabiduría, jajam, o sea, los mismos 4 que venimos observando. El suegro de Moshe, Yitro, propuso otras 4 cualidades según Éxodo capítulo 18, verso 21, donde está escrito: además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. Ahí tenemos la primera. Temerosos de Dios, la segunda. Hombres veraces, la tercera. Que aborrezcan las ganancias deshonestas, la cuarta. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. O sea, esos requisitos los agrega adicional a esto Yitro, pero pues es por situaciones muy entendibles. Que aborrezcan las ganancias deshonestas, o sea, ya con eso no se van a estar vendiendo. Hombres veraces, hombres que son muy entendidos, muy reales, muy de verdad, ¿no? Íntegros, temerosos de Dios. Ok, seguimos. 1:15. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y conocidos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para vuestras tribus. La palabra hebrea que ha sido traducida como hombre es Natán, que significa dar. La palabra hebrea que ha sido traducida como nombré es Natán, o sea, que significa dar, o sea, los regalé. Eso nos enseña que los jueces son dados como regalos al pueblo. El liderazgo es un regalo del cielo al pueblo. Ese texto omite la palabra entendidos. Ven, eso nos enseña que los jueces que fueron escogidos tenían deficiencias para pensar por sí mismos y discernir entre una idea y otra. A pesar de eso, no tenían las 4 cualidades mencionadas. A pesar de que no tenían las 4 cualidades mencionadas, fueron aceptados, porque no había hombres totalmente capaces entre el pueblo para esta tarea. Estaban iniciando apenas el caminar. Capítulo 1, verso 19. No por eso, aquí hay que hacer una aclaración. Ellos apenas estaban, no llevaban ni 50 días caminando con el Eterno. Entonces, pues bueno, es que pues yo puedo funcionar. ¿Por qué? Pues yo es que no soy totalmente entendido, no cumplo con todos los requisitos. Pero pues tampoco ellos, sí, pero ellos apenas llevaban 50 días de que habían salido del desierto, de Egipto. Estaban apenas iniciando su andar en el desierto, y quizás algunos hermanos ya tienen 2, 3, 4, 10, 20, 30 años. Y pues no, esto sí no aplica. Para ellos de algún modo era entendible, pero en este caso más adelante o como ahorita ya no sería algo aceptable, algo entendible, ¿ok? 1:16. Y aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo: sed oyentes entre vuestros hermanos y juzgad justamente un hombre y su hermano, o el forastero que está con él. Lo primero, dice aquí, lo primero que tiene que hacer un juez es oír. El verbo oír en hebreo es shamoa. Está conjugado de forma makor, lo cual significa una acción continua, parecido al gerundio español oyendo.
Para que un juez pueda evaluar una situación correctamente tiene que oír, percibir, discernir y entender todo el tiempo que dure el juicio. Todo el tiempo. ¿Ok? La segunda cosa que tiene que hacer es juzgar justamente, es decir, según la verdad y la justicia de la Torá. Si un juez se presta a la mentira y a la perversión de la justicia, no está cumpliendo su función y profana el nombre del juez celestial. La tercera cosa que un juez tiene que hacer es oír todas las versiones que se presentan. Híjole, hermano, en esto es donde más se batalla. Si un juez dicta sentencia sin haber oído la versión del acusado previamente, pervierte la justicia, como está escrito en Juan capítulo 7 verso 51. ¿Acaso juzga nuestra Torá a un hombre a menos que le oigan primero y sepa lo que hace? No se puede juzgar a alguien si primero no se le pregunta, si primero no se escucha todas las versiones. Todos los involucrados tienen que hablar. No mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo diréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que sea muy difícil para vosotros me lo traeréis a mí y yo lo oiré. La cuarta cosa que tiene que hacer un juez es no ser parcial, no haciendo diferencia entre personas, no tener simpatía por uno u otro, ni tener en cuenta el estatus social de los litigantes, sino saber que un juicio justo no viene de los hombres sino de Dios, y Él respalda a un juez que actúa con justicia. Cada persona mayor de edad es igual ante la ley. Un juez que teme a los hombres a la hora de dictar sentencia no es apto para su cargo. Aquí hay algo que pasa muy seguido en muchos lugares, que hay algo que es una práctica en muchas congregaciones. Me estoy refiriendo a esas famosas ministraciones, donde se meten una persona o dos personas, se ponen a hablar con el pastor, o van y hablan con el pastor y se quejan con el pastor. Y muchas ocasiones en el cristianismo no se tiene clara la ley de Dios y no se atienden las cosas como deberían y se juzga de una manera parcial. No es correcto. No deben de ser juicios a puertas cerradas. De hecho, yo no he encontrado una base en la escritura para estas prácticas de la famosa administración. Yo encuentro cómo se nos instruye a juzgar. Viene una situación y se juzga. Más no hay ese tema de administración. Es muy diferente. Consejería. Es que necesito un consejo. Ok, entonces vamos a juzgar entre lo que estás hablando para poder determinar qué es lo más correcto, lo más justo y darte el consejo. ¿Sí? Más no es esos temas de... que ahora se dan mucho como terapias, ¿no? Eso no le veo. No le veo, de hecho yo no he podido encontrar una base bíblica, una base, una estructura en toda la escritura que sostenga estas prácticas muy aceptadas dentro de la iglesia cristiana. En Proverbios 17:15 está escrito: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En 2 de Crónicas 19:5 al 7 está escrito: puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar de Jehová que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues, que el temor de Jehová esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia en acepción de personas ni sobornos. En Deuteronomio 16, del 19 al 20 dice: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay 5 maneras de pervertir la justicia. Escuchar a uno de los litigantes antes de que el otro llegue, lo cual se llama favoritismo. Esto es bien común. Actuar parcialmente a favor de uno de los litigantes.
acomodar la sentencia a favor de uno u otro de acuerdo a sus estatus, no dar suficiente tiempo para un caso o tratarlo con poco cuidado, dictar una sentencia por falta de conocimiento de la Torá o la halajá, leyes prácticas. Y esto, hermano, híjole, no sabe cuántas veces lo he visto y lo he vivido. Se dicta una sentencia por falta de conocimiento de la Torá. Se dicta una sentencia sin tener todos los argumentos. Híjole, hermano, es terrible. Esto, hermano, sí se ve muy seguido. Bueno, yo lo he visto muy seguido. Y cuando esto es lo que está pasando, hermano, no vale la pena. Yo creo que hay que pedirle dirección al Eterno para buscar los lugares donde sí podamos crecer de manera correcta. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza? Y ordené a Yehoshua en aquel tiempo diciendo: tus ojos han visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes. Así hará Jehová todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les temas, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Qué impresionantes palabras, en serio. Moshe dio palabras de ánimo a Yehoshua para que no tuviera temor sino creyera. En este caso vemos cómo la fe se puede basar en una experiencia juntamente con una promesa. Tus ojos han visto, así como lo han visto, así hará Jehová. Qué extraordinario. En Romanos capítulo 10, verso 17 está escrito: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La base de la fe es la revelación de Jehová. La fe es algo que la persona puede obtener al hacer caso a lo que Jehová está comunicando. No hay excusa para no creer, porque hay suficiente revelación de nuestro Padre Celestial en todo lo que nos rodea para confiar en Él. El incrédulo no tiene excusa porque ha optado por cerrar sus ojos, su oído y su corazón a la revelación que Jehová está dando a través de todo lo que nos rodea, como está escrito en Romanos capítulo 1, verso del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Qué extraordinaria manera de hablar de Moshe hacia Yehoshua. Tus ojos han visto, así hará Jehová. O sea, nosotros debemos de aprender, mis hermanos, a tener esa manera de observar nuestro entorno y poder notar las grandezas de nuestro eterno y maravilloso Dios. Y una vez les comenté a mis hermanos que conforme el libro de Revelaciones, hemos visto que va a llegar un momento donde las aguas van a estar dañadas, se van a hacer amargas, como el ajenjo, por ahí lo describe. Sin embargo, nosotros tenemos un precedente a esto. Cuando llegaron a Mará, pudieron ver esas aguas amargas. Y entonces, ¿qué pasó? El Eterno hizo un milagro maravilloso a través de Moshe y esas aguas fueron sanadas. Cuando eso pase en algún momento más adelante, los que podamos vivirlo, si es que nos toca vivirlo, vamos a tener el precedente de cómo es que el Eterno ya lo hizo, sanó las aguas, y nosotros vamos a tomar nuestros baldes de agua, vamos a hacer lo mismo, vamos a confiar en el Eterno y esas aguas van a ser sanadas. Lo mismo pasó con Eliseo. O sea, nosotros tenemos un chorro de cosas que voltear atrás y mirar el poder y la grandeza de nuestro Dios y confiar que así como una vez lo hizo, lo va a volver a hacer. Vamos a entrar en tiempos finales, en situaciones muy difíciles, pero no tenemos miedo, sino tenemos la confianza que el Eterno nos va a guiar y nos va a sacar victoriosos, como ya lo ha hecho anteriormente. Mi hermano, ese es el estudio de la Parashá 44, Devarim. Después de lo que hemos estudiado, yo me quedo reflexionando, ¿qué hay con la fe? ¿Qué hay con la confianza? Y es extraordinario cómo ahora lo vamos a observar, cómo lo hemos aprendido. Es Moshe, el gran profeta, el que pudo estar tan cerca del Eterno al recibir su palabra y sus mandamientos, quien va a transmitir esta confianza hacia Yehoshua, hacia Yehoshua la va a transmitir. Es muy interesante porque le dice, recuerda
lo que tú ya viste, lo que tú ya viviste. Recuerda los hechos que hemos pasado juntos y confía que ese que lo hizo lo va a hacer. De este mismo modo nosotros debemos de considerar, debemos de pensar, debemos de actuar. Recuerden que la fe viene por el oír, pero es el oír de la palabra del Eterno. Así que mi hermano, mi amigo, yo te dejo con esta reflexión. Confiemos que el que lo dijo lo va a hacer, que el que habló lo va a cumplir, que Él no va a mentir, Él no se va a arrepentir, sino si ha dicho algo de nosotros, de ti, de mí, muy seguro lo va a hacer. Sin más, mi hermano, yo me despido. Que el Eterno te bendiga.